Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Sí, hermanos, enseguida tenemos la enseñanza, predicación por medio de nuestro hermano Luis, y les pido que estemos atentos a la palabra que va a dar en esta tarde, sabiendo y reconociendo que la palabra que él da, el mensaje que él da, no es el mensaje de nuestro hermano, sino que es la palabra del Señor, y que podamos aprender por medio de su palabra, la palabra de Dios, para vivir conforme a Él. Quiero leer una porción de escritura en Apocalipsis 19, versículo 19, que dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. Que Dios le bendiga. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bendecidos. Amén. Pues con esa misma bendición que el Señor nos ha dado, también espero que hayan pasado un feliz año con su familia. Y pues estamos aquí de regreso en este primer domingo de este año 2025, al cual Dios nos ha permitido llegar. Así que les voy a pedir que vayan preparando sus Biblias al pasaje de Romanos 8. Hoy vamos a estar viendo los versículos 14 al 16. Y antes de comenzar, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento, Señor, nos dirigimos a usted, Señor, que tu siervo, Señor, va a traer la palabra, la enseñanza, Señor, de la Biblia. Y te suplicamos, Señor, que tú lo uses grandemente, Señor, para que esa palabra, Señor, llegue a corazones sensibles, Señor, y puedan, Señor, alcanzar salvación, Señor, que es el único propósito, Señor, de predicar la palabra. Alcanzar a los perdidos, Señor, ese es trabajo, Señor, que tenemos que hacer. Te damos gracias por ello, y a usted, Señor, le daremos toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Dios le bendiga. Amén. Romanos 8, 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pueden tomar su lugar. Y aquí en este capítulo 8 seguimos estudiando acerca de la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Como dijimos la vez pasada, si alguien quiere conocer más acerca de cómo es que el Espíritu de Dios obra en la vida del creyente,
el capítulo que necesita leer y entender es este capítulo, el capítulo 8, porque aquí nos habla precisamente de eso. La vez pasada mencionaba que hay muchos creyentes que no conocen la obra del Espíritu de Dios y le atribuyen cosas que no son, cosas que al mencionarlas pues es como estar blasfemando en contra del Espíritu de Dios, porque le estamos atribuyendo cosas que no son cosas que Él hace, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que tener pleno conocimiento también del Espíritu de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver acerca de cómo el Espíritu de Dios confirma nuestra adopción, que es precisamente lo que el apóstol Pablo aquí está mencionando. Y este es uno de los pasajes de mayor riqueza y belleza en las Escrituras, porque el apóstol Pablo aquí hace uso de una figura jurídica de la adopción, y aquí Pablo explica la relación íntima y permanente que el creyente tiene con Dios como su hijo amado. Y vamos a comprender algunas cosas muy importantes en esta ilustración que el apóstol Pablo utiliza, la ilustración o la ilustración de la adopción, ¿sí? Pero también aquí en estos versículos el apóstol Pablo continúa elucidando las maneras como Dios confirma que los creyentes están relacionados eternamente con Él como sus hijos, al testificar que nosotros somos guiados por el Espíritu, que es lo que vamos a ver, que tenemos acceso a Dios por el Espíritu y que Dios nos ha otorgado una seguridad interna por su propio Espíritu. Estos tres medios son para nuestra seguridad completa y están muy relacionados y entrelazados, pero cada uno de ellos representa o presenta una verdad distintiva acerca de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Así que, primeramente, somos guiados por el Espíritu. El versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que aquí tenemos la primera confirmación interna de adopción, y es que los creyentes son guiados por el Espíritu de Dios. Una persona que en verdad está experimentando la mano guiadora de Dios, obrando en su vida, tendrá certeza de ser hijo de Dios. Es importante también notar el tiempo verbal que Pablo emplea aquí de la frase son guiados, lo cual apunta en dirección a algo que ya existe, ¿sí? El ser guiado es algo que ya existe, que ya estamos siendo guiados, ¿sí? Ahora, esa misma frase no indica, sin embargo, una guianza ininterrumpida por parte del Espíritu, porque de otra manera no tendríamos tantas amonestaciones y advertencias que nos son dadas en el Nuevo Testamento a los creyentes. Pero la vida del creyente genuino se caracteriza o debe caracterizarse básicamente porque es guiada por el Espíritu, en la misma medida que está caracterizada por la justicia de Cristo. Un cristiano de profesión, o sea, aquel que dice soy creyente pero no lo es, simplemente no es uno que puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Es posible que sea moral, generoso, que sea activo en su iglesia o en otras organizaciones cristianas y que exhiba muchos rasgos de un carácter bueno, ¿verdad?
No obstante, los únicos logros que pueda reclamar para sí, bien sea de tipo religioso o de cualquier otro tipo, son los que se deben a su propio hacer, los que puede hacer solamente en su propio esfuerzo. Puede ser que su vida sobresalga en el campo religioso debido a que vive en el poder de la carne, pero nunca puede ser verdaderamente espiritual y nunca tendrá la convicción interna de la dirección y el poder de Dios en su vida. Cuando alguien me dice con confianza que tiene dudas acerca de su salvación, con frecuencia le pregunto a esa persona si en algún momento ha sentido la dirección del Espíritu de Dios. Si responde que sí, yo le recuerdo, ¿verdad?, la certeza que Pablo da en este versículo: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios están seguros en Él, aun cuando no respondan con tanta obediencia a su dirección como lo deberían de hacer. Pero esto no implica que un hijo de Dios siempre vaya a sentirse seguro. El creyente que descuida el estudio de las Escrituras, que descuida su vida de oración, que descuida su compañerismo con el pueblo de Dios y que es negligente con relación a su obediencia al Señor, claro que de forma inevitable va a sentir que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y va a llegar a tener dudas, ¿sí?, aún de su salvación, porque está siendo indiferente a Dios y a las cosas de Dios. Aún para el hijo obediente de Dios, las dudas acerca de su relación con Dios pueden venir a su mente, especialmente en tiempos de dolor, aflicción, fracaso o desilusión. Podemos tener esas dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás, que es el gran acusador del pueblo de Dios, siempre está listo para aprovecharse de ese tipo de circunstancias con el fin de plantar semillas de incertidumbre en nuestras mentes. Por otra parte, nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos tengamos la certeza en todo tiempo de que le pertenecemos y estamos seguros en Él. Tal como Pablo acaba de afirmar aquí en Romanos 13, que nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una persona que está triunfando en hacer morir el pecado en su vida, no lo hace en sus propias fuerzas. Esto es en el poder de la carne, sino por el poder del Espíritu. Los que ven victoria sobre el pecado en sus vidas, que se va disminuyendo, tanto en los deseos como en sus prácticas pecaminosas, pueden tener certeza de que son hijos de Dios, porque únicamente el Espíritu de Dios puede traer victoria sobre el pecado. De la misma forma, cuando nosotros empezamos a entender verdades bíblicas que por mucho tiempo nos habían desconcertado, cuando experimentamos la convicción de Dios obrando en nuestras conciencias, cuando nos afligimos por amor al Señor, cuando pecamos, es cuando tenemos la seguridad divina de que somos hijos de Dios, porque únicamente el Espíritu de Dios que mora en nosotros puede infundir esa clase de entendimiento, convicción y aflicción piadosa. Nuestra mente finita no puede comprender cómo es que el Espíritu guía a un creyente, así como no podemos entender a plenitud cualquiera de las obras
sobrenaturales que Dios hace. Pero, sin embargo, si sabemos que nuestro Padre Celestial no impone a la fuerza su voluntad sobre sus hijos, Él busca siempre nuestra obediencia de buena voluntad, la cual por definición no puede ser forzada. Y es cuando estamos genuinamente sujetos a Él que nuestro Señor de manera sobrenatural moldea y dirige nuestra voluntad en una dirección o en la dirección conforme a su voluntad, que es agradable y perfecta. Dios salva a los hombres por medio de la fe, por medio de su fe a Él, y guía a quienes salva también por ese mismo canal, por medio de la fe. Por eso tenemos, por ejemplo, al escritor de Proverbios que nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apartes en tu propia prudencia. Y no te apoyes, en tu propia prudencia. Además nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El corazón que busca, que tiene buena disposición y que es obediente, será abierto a la dirección del Señor. Así como David oró diciendo, porque él estaba abierto, quería la dirección del Señor, él pidió diciendo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Sí? Este es el clamor de una persona que está abierta a ser instruido, a ser dirigido, a ser guiado. Así que debemos estar abiertos a la dirección de Dios. Más adelante en ese salmo, Él nos recuerda que Dios encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 25:9. En otro salmo, Él imploró diciendo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Salmo 143:10. Isaías también nos asegura que si en verdad buscamos hacer la voluntad del Señor, Él ya está de pie a nuestro lado, por así decirlo, y listo para decir: este es el camino, andad en él, como dice ahí en Isaías 30:21. Y el profeta no estaba hablando necesariamente de una voz audible, como algunos dicen que Dios me habló, Dios me dijo, ¿sí? Sino es la voz de la conciencia del creyente que es dirigida por Dios, una conciencia instruida por la palabra de Dios y afinada con la voz de su espíritu. ¿Sí? No es una voz audible, como si estuviéramos oyendo algún ser humano, sino es la voz de la conciencia del creyente que está siendo dirigida por Dios. Isaías también nos asegura que el Señor está continuamente listo y deseoso de guiar a su pueblo en el camino recto. Al profetizar en el nombre de Cristo, antes de que Cristo fuese encarnado, el profeta Isaías declaró diciendo: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Isaías 48, 16 y 17. También Jeremías reconoció diciendo: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.
Jeremías 10:23. ¿Por qué? Porque ni siquiera el Hijo de Dios puede discernir la verdad divina por su propia inteligencia u obediencia, ¿sí? O por sus propias fuerzas, si no es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios guía soberanamente a sus hijos en muchos sentidos, algunas veces de maneras que son directas y únicas. Pero, como hablábamos esta mañana, todos hemos tenido alguna experiencia, pero no basamos la verdad en base a las experiencias, sino en base a lo que dice la Escritura, ¿sí? Así que las vías básicas por las cuales Él promete guiarnos son las de la iluminación y la santificación. Primeramente, Dios guía a sus hijos por iluminación, por medio de la clarificación divina de su palabra. Si no entendemos lo que la palabra de Dios dice, no podemos ser obedientes, ¿sí? Así que para poder ser obedientes tenemos que tener una comprensión clara de lo que dice la palabra de Dios para poder ser obedientes. Amén. Porque por medio de la iluminación nos hace entendible, ¿verdad?, lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? A medida que leemos, meditamos y oramos con base en las Escrituras, el Espíritu de Dios que mora en nosotros se convierte en nuestro intérprete divino. Esto empieza con la convicción de pecado que conduce mediante la creencia salvadora a todas las riquezas de la vida cristiana. Aunque José no tuvo el Espíritu Santo morando en él, como sucede con los creyentes ahora bajo el nuevo pacto, fíjense, hasta el gobernante pagano de Egipto reconoció, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios estaba en él, ¿sí? Él reconoció diciendo, en quien está el Espíritu de Dios. En consecuencia, ese faraón o ese gobernante dice allá en Génesis 41:38, dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Aún el faraón reconoció que José estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Amén. El santo del Antiguo Testamento que escribió el Salmo 119, en el cual se glorifica la palabra de Dios de una forma muy elocuente, sabía que necesitaba la ayuda divina del Señor, tanto para entender como para obedecer esa palabra. Así que todo creyente debería orar de continuo como el salmista. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Salmo 119:35. Y ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo 119:133. Jesús, durante su discurso en el aposento alto, poco tiempo antes de su traición y arresto, Jesús dijo a los discípulos, allá en Juan 14:25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, fíjense, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, esa promesa tenía un significado especial solamente para los apóstoles, quienes habrían de convertirse en los testigos únicos y especiales de Cristo,
con autoridad para dar testimonio de su verdad después de su ascensión y regreso al cielo. Pero en cierta manera, también esa promesa se aplica en un sentido general a todos los creyentes después de Pentecostés, ¿sí? Porque en el Pentecostés el Espíritu de Dios vino, ¿verdad? A todo creyente. Y a partir de ese momento en adelante, cada creyente ha sido habitado y es habitado por el Espíritu Santo de Cristo mismo, cuyo ministerio hacia nosotros incluye el esparcir su luz divina en las verdades de las Escrituras, que de otro modo estarían más allá de nuestra capacidad de comprensión. Después de las apariciones posteriores a la resurrección, Jesús dijo a los 11 apóstoles que quedaron: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, fíjense, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús les habló, pero a la misma vez les dice aquí que les abrió el entendimiento, ¿sí? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es el que abre nuestro entendimiento. Y claro, aquí también las palabras de Jesús tuvieron un significado e importancia especial para los apóstoles, pero de una manera similar el Señor abre nuestras mentes para que comprendamos las Escrituras. El apóstol Pablo también, una de sus oraciones constantes, en especial en Efesios, él pidió diciendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La oración de Pablo es que la misma, ¿sí? Estaba pidiendo a Dios que le diera el conocimiento pleno a los hermanos. Más adelante en esa misma epístola, y eso fue Efesios 1:17, más adelante en esa misma epístola, Pablo ofreció una oración similar pidiendo a Dios, diciendo, os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo también aseguró a los creyentes en Colosenses 1:19, diciendo, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa misma devoción también quedó expresada en estas palabras amorosas del capítulo 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que eso es lo que el Espíritu de Dios hace, ¿sí? Eso es una de las obras del Espíritu de Dios en el creyente, ilumina nuestra mente para que podamos comprender la Escritura.
Y quizás el pasaje más concluyente sobre la obra iluminadora del Espíritu Santo se encuentra en la primera carta de Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Sí? Así que, en otras palabras, también podemos ver que ni siquiera los mismos hijos de Dios podrían entender la palabra de su Padre Celestial, aparte de la obra iluminadora del Espíritu que está dentro de ellos. Amén. Así que nos guía por medio de la iluminación, pero también nos guía por medio de su santificación. Y es la segunda manera principal como el Espíritu guía a los hijos de Dios por medio de su santificación. El Espíritu no solamente alumbra nuestra mente para entender las Escrituras, sino que nos provee asistencia, ¿sí? Nos ayuda a obedecerla. Y esa obediencia se convierte en otro testimonio de nuestra salvación. El hijo humilde de Dios sabe que no puede agradar a Dios en sus propias fuerzas, pero también sabe que cuando se esfuerza con sinceridad en la obra del Señor, en conformidad con sus mandatos y principios que están estipulados en la Escritura, el Espíritu Santo va a bendecir esa obra de manera que va a ir mucho más allá de lo que pudieran producir con sus propias fuerzas, con las propias fuerzas del creyente. Es en ese momento que nuestro Padre Celestial se agrada profundamente con nosotros, ¿sí? No por lo que hayamos logrado hacer, sino por lo que le hemos permitido alcanzar a Él en nosotros y por medio de nosotros. ¿Sí? Hoy en la mañana les explicaba que hay veces que nosotros decimos, oh, qué buena obra hice. Y nos olvidamos de atribuirle esa buena obra a Dios y nos la atribuimos a nosotros. Cuando deberíamos reconocer que es Dios, la obra la hizo Dios a través de nosotros. Y muchas veces nosotros nos tomamos el crédito en lugar de dárselo a Dios, ¿sí? Así que Dios no se agrada de nosotros cuando hacemos una buena obra, ¿sí? Sino que Él se agrada más de que le hayamos permitido obrar a través de nosotros. Amén. Eso es lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? No es nuestro trabajo en sí mismo, sino nuestro espíritu de obediencia a Él y la total dependencia a Él a medida que hacemos su obra. Eso es lo que trae gozo al corazón de nuestro Padre Celestial. Es a través de nuestra obediencia fiel que experimentamos la obra de gracia del Espíritu en nuestra vida. Y asimismo, como sucede con la iluminación divina, su obra divina de santificación nos da seguridad y certidumbre de que sin duda alguna somos hijos de Dios. Gálatas 5:16 digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De esta manera exhortó Pablo a los Gálatas,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y puesto que vivimos por el espíritu, sigue diciendo Pablo, andemos también por el espíritu. Ahora, ¿cómo es que Dios hace eso? Bueno, pues nos resulta imposible entender cómo lo hace. Como ocurre con la iluminación y todas las demás obras divinas, pues nos resulta imposible entender exactamente cómo es que Dios realiza su obra santificadora sobre nosotros. Simplemente sabemos, a partir de su palabra y con frecuencia por experiencia, que Él ejecuta obras espirituales y a través de nosotros, las cuales no son producidas por nuestros propios esfuerzos ni poder. Muchas veces llegamos a ser conscientes de la actividad del Espíritu únicamente al mirar de manera retrospectiva, cada vez que nos detenemos a observar el poder santificador, dando fruto en nuestra vida a partir de las semillas plantadas con mucha anticipación. ¿Sí? Es más, cuando estamos llevando una buena obra por parte de Dios, tal vez en ese momento no la reconocemos, ¿sí? Hasta que nos ponemos a meditar y decimos, oh, eso no lo hice yo. Realmente fue por el poder del Espíritu de Dios. También contamos con la bienaventuranza o la bienaventurada certeza de que a pesar de no estar conscientes al tanto de la obra del Espíritu en nosotros todo el tiempo, de todas maneras, Él está llevando a cabo su obra divina en nosotros en todo momento. Él no solamente infunde y sustenta nuestra vida espiritual, sino que Él es nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque el gran deseo de nuestro Padre Celestial para sus hijos es que se sometan a la dirección de su Espíritu, por el amor de su gloria divina y por causa del bienestar, la paz y la vida espiritual fructífera de sus hijos. Así que, de esa manera, somos guiados por el Espíritu. Pero también aquí el apóstol Pablo nos dice que tenemos acceso a Dios por el Espíritu. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que una segunda manera como el Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios, consiste en libertarnos, como dice aquí, del espíritu de esclavitud, de forma inevitable nos llega a estar otra vez en temor. ¿Sí? Debido a que los hijos participaron de carne y sangre, nos dice el escritor de Hebreos, que también Cristo participó de lo mismo. Nos dice Hebreos 2:14, Él también, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. ¿Y para qué lo hizo? Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Ahora, sin importar con cuánta astucia se las arreglen para enmascarar o negar esa realidad, los hombres pecadores están continuamente, o más bien una persona que no ha sido redimida, está continuamente sujeto al temor, por cuanto están viviendo continuamente en pecado
y por lo tanto se encuentran continuamente bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la esclavitud al pecado trae esclavitud al temor. Y una de las obras de gracia del Espíritu Santo consiste precisamente en libertarnos de ambas cosas, ¿sí? Del temor y de la esclavitud. Amén. Pablo le recordó a Timoteo que nuestro Padre Celestial, allá en 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y dominio propio. Juan también, allá en 1 de Juan 4:18, nos asegura que en el amor hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué? Echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, ¿qué dice? No ha sido perfeccionado en amor. ¿Sí? Pero Pablo, aquí en este punto de la epístola a los Romanos, no está haciendo tanto énfasis en el aspecto de transacción propio de la adopción como en la certidumbre que el creyente tiene al respecto. Voy a explicar un poquito más. A través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, nosotros no solamente hemos sido adoptados verdaderamente y permanentemente como hijos de Dios, sino que nos ha sido dado, como dice Pablo aquí, el espíritu de adopción. Esto es, Dios se asegura de que sus hijos sepan que son hijos suyos, a causa de su espíritu que mora en nuestro corazón. Nuestro espíritu conoce que siempre contamos con el privilegio de presentarnos delante de Dios como nuestro Padre Celestial. Y para poder entender esto, necesitamos entender el significado de la adopción. El término adopción está repleto de las ideas de amor, gracia, compasión y relación íntima. Hoy, en nuestros días, cuando pensamos en la adopción, pensamos en un sentido despectivo. Es más, muchas veces hasta nos burlamos. Oh, tú eres adoptado. Oh, este es adoptado. ¿Sí? Porque hoy en día no entendemos, necesitamos entender el concepto de adopción como Pablo estaba aludiendo a ese término en su tiempo, en el tiempo de acuerdo a la cultura romana, que es precisamente donde Pablo entendía muy bien el concepto en la cultura romana. Y como él escribió a los romanos no tuvieron ninguna duda en entender lo que Pablo les estaba diciendo en cuanto a la adopción. ¿Sí? Así que la adopción es la acción por la cual un esposo y esposa deciden recibir en su hogar y familia a un niño o niña que no es su descendiente físico para tratarlo como un hijo propio. Cuando se realiza tal acción por los medios legales apropiados, el hijo adoptivo adquiere todos los derechos y privilegios de un miembro de la familia. Vamos a ver algunos casos de adopción en las Escrituras, empezando por Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando Faraón ordenó que todos los bebés varones de los hebreos fueran matados, la madre de Moisés colocó a su pequeño en una cesta a prueba de agua y lo dejó flotar entre los bejucos por el río Nilo. Cuando la hija de Faraón fue al río con sus
sirvientas para bañarse, vio la canastilla y mandó a una de sus sirvientas que la trajera. Ella se dio cuenta de inmediato que el infante era hebreo, pero sintió lástima, fíjense, sintió lástima por él. María, la hermana de Moisés, había estado observando desde cerca y se ofreció a encontrar una nodriza para el niño, según las instrucciones que su madre le había dado. Con la aprobación de la hija de Faraón, María trajo a su propia madre, fíjense, a su propia madre, a quien se le pagó para llevar el niño a su casa y criarlo. Y esto por un acto divino, ¿eh? Cuando Moisés creció, fue llevado al palacio y fue adoptado por la hija de Faraón. Así que fue considerado no como un hijo de segunda clase, sino como un hijo del faraón, ¿verdad? O como hijo de la hija del faraón. De modo que Moisés fue el hijo adoptivo de la hija de Faraón, y el plan de Dios, también fue el plan de Dios, mediante la adopción, fue colocarlo en un lugar sumamente estratégico. ¿Sí? Tenemos otra adopción con Esther. Puesto que los padres de Esther habían muerto, ella fue adoptada por un primo de mayor edad llamado Mardoqueo, quien la amó como un padre y se encargó de cuidarla y velar por su bienestar. En el capítulo 2 de Esther, 5 al 11, dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Aquí vemos nuevamente a Dios, que Dios tiene una situación de adopción en un tiempo y lugar muy estratégicos en la historia. En primer lugar, Moisés fue adoptado por la hija del faraón para que pudiera ser colocado estratégicamente para ser libertador de Israel. Y aquí con la historia de Esther, que es adoptada de la manera más maravillosa en la familia de Mardoqueo, para que ella también pudiera ser una libertadora de Israel. De hecho, fue su lugar estratégico en la vida de esa nación pagana lo que realmente salvó las vidas del pueblo de Israel que estaba cautivo allí. Así que aquí tenemos 2 historias de adopción muy estratégicas, muy hermosas y maravillosas. Pero hay una tercera historia de adopción. Y quizás es la adopción más conmovedora que se menciona en el Antiguo Testamento. Y esa historia es la de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán y el único descendiente que le quedaba a Saúl. Cuando el rey David se enteró de la situación de Mefiboset, le dio toda la tierra que había pertenecido a su abuelo Saúl y honró a este hijo de su más estimado amigo Jonatán.
encargándose personalmente de que este hombre comiera con regularidad en la mesa del rey en el palacio en Jerusalén. Esta historia está en 2 de Samuel 1, 9 al 13, y dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia a David. Y se postró sobre su rostro y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque recuerden que era nieto de Saúl, ¿sí? Por eso David le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Notemos esto: haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En aquella cultura, ¿verdad?, alguien que no era útil se consideraba como un perro. Por eso le contesta así. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. No solamente le restituyó todo, sino que aún le dio trabajadores, ¿sí?, para que labraran sus tierras. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y no solamente eso, sino que Mefiboset iba a estar en la mesa juntamente con el rey David. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Así que todos los hijos y los siervos que tenía, se los dijo: ahora van a trabajar para Mefiboset. Mefiboset dijo el rey: comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ahora, ya para terminar, no vamos a alcanzar a ver todo, pero la hija de Faraón adoptó a Moisés por sentimientos de lástima y simpatía. Y aunque Mardoqueo amaba mucho a Esther, su adopción de ella también fue apremiada más por un deber familiar, ¿sí? Pero aquí la adopción de Mefiboset por parte de David tuvo motivos de amor y gracia, ¿sí? Y esa ilustración de adopción es la que Dios hace de los creyentes, ¿sí?
Si la comparamos, precisamente es la adopción que llevó a cabo Dios para con nosotros. En muchos sentidos, la adopción de Mefiboset por parte de David ilustra la adopción que Dios hace de los creyentes. ¿Por qué? Fíjense, David tomó la iniciativa de salir a buscar a Mefiboset y traerlo al palacio. ¿Cristo vino a qué? A buscar, ¿sí? Él nos vino a buscar, Él tomó la iniciativa, ¿sí? Y aunque Mefiboset era hijo del amigo más cercano de David, también era el nieto y único heredero de Saúl, quien en reiteradas ocasiones había procurado matar a David, ¿sí? Ahora, también nosotros, ¿sí? Éramos enemigos de Dios. Al ser lisiado de ambos pies, Mefiboset era incapaz de rendirle algún servicio significativo a David, ¿sí? Igual que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos prestarle ningún servicio a Dios. Lo único que podía hacer era recibir la dadivosidad del rey, ¿sí? Lo único que podemos hacer es recibir el regalo de Dios, porque realmente no podemos hacer nada para ganarnos ese favor. Fíjense, el mismo nombre Mefiboset significa una cosa vergonzosa. O sea, el nombre de esta persona era cosa vergonzosa. Imagínense, tener por ese nombre. Y eso éramos nosotros, una vergüenza. Cuando Adán pecó, se escondieron, ¿por qué? Por vergüenza. Sí, Dios vino y cubrió, ¿qué? Su vergüenza. Además, había vivido muchos años en Lodebar, y la palabra Lodebar, esa región, significa tierra desolada, tierra sin prados. Así que David trajo a este excluido, desvalido, a comer en su mesa como su propio hijo. Y en su gracia le concedió una magnífica herencia a la cual ya no tenía derecho legal, ¿sí? Así que Dios también nos trae a su mesa sin merecerlo, ¿sí? Realmente no lo merecemos, pero gracias a su misericordia nos trae a su mesa. Amén. Así que esa es una bella ilustración de la adopción espiritual por la cual Dios en su gracia y amor busca a hombres y mujeres dignos por su propia iniciativa y los convierte en hijos suyos, única y exclusivamente sobre la base de la confianza de ellos en su Hijo verdadero Jesucristo. A causa de su adopción, los creyentes vamos a tener parte en la herencia plena del Hijo unigénito. A todos los cristianos, ¿verdad? Dios declara allá en 2 Corintios 6, 17 y 18, dice: yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que Pablo nos da aquí la inefable y maravillosa certidumbre de que Dios nos ha, fíjense, predestinado, como nos dice en Efesios 1:5, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? No fue por voluntad propia. No fue por nuestra propia voluntad. No fue porque hayamos hecho algo merecedor. Sino dice aquí, por el puro afecto de su voluntad. ¿Amén? Pero creo que ahí vamos a detenernos, porque esa es una maravillosa ilustración de la adopción, ¿sí? Y cómo es que nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios. ¿Y por qué hemos sido adoptados? Nos dice la Escritura que somos coherederos
juntamente ¿con quién? Con el Hijo de Dios, que es ¿quién? Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo por adopción también nos pertenece ¿a quién? A nosotros. Amén. Y la próxima vez vamos a ver un poquito más acerca de la adopción en la cultura romana. Y vamos a entender un poquito más acerca de lo maravilloso que es la adopción. Aunque en nuestros días lo vemos de forma despectiva, en el tiempo de los romanos, en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Era algo tremendo el ser considerado adoptado. Amén. Pero ahí vamos a detenernos. Así que así es como el Espíritu de Dios nos guía por la iluminación, nos guía por medio de la santificación y tenemos acceso a Dios por medio del Espíritu, ¿verdad? Porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Amén. Bueno, nos vamos a detener ahí. Hoy, como es el primer domingo del mes, vamos a celebrar la Cena del Señor, para lo cual los invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios, capítulo 11, donde el apóstol Pablo recibió revelación e instrucciones en cuanto a la Cena del Señor, que anteriormente era la Pascua, que se celebraba a favor de la liberación que Dios hizo al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Jesús la transformó ahora en la Cena del Señor, donde nos enseña, ¿verdad?, que ahora nosotros no fuimos sacados de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pero sí fuimos sacados de la esclavitud del pecado. Amén. Así que lo que se celebraba en la Pascua hace una bella ilustración de lo que ahora como creyentes debemos de celebrar. Lo que el pueblo judío celebraba, esa liberación de la esclavitud, nosotros ahora la celebramos, pero recordando la esclavitud al pecado. Amén. Así que nos dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que aquí el apóstol Pablo recibió revelación acerca de la Cena del Señor, y como repetimos cada vez que tomamos la Cena del Señor, la Cena del Señor no es una sugerencia, es un mandamiento, es una ordenanza que Jesús dejó para su iglesia. Una de las dos ordenanzas, el bautismo y la Cena del Señor, son ordenanzas que el Señor dejó para su iglesia. Y podemos ver que así como el pueblo de Israel celebraba las fiestas, ceremonias, ritos,
que era una ilustración de cosas que iban a suceder en el futuro, de promesas, ¿sí? También en la cena del Señor, tanto en la cena del Señor como en el bautismo, tenemos precisamente una ilustración de la salvación, de cómo el Hijo de Dios es salvado, de cómo el ser humano más bien es salvado, ¿sí? Y nos lo pone de forma ilustrativa. Para el que no es salvo, para que sepa cómo puede ser salvado. Y para el que ya ha sido salvado, es un recordatorio de cómo nos salvó, cómo fuimos redimidos. Y es algo que tenemos que hacer constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, ¿sí? Así que, como hemos explicado en muchas ocasiones, la forma en que una persona se salva es primeramente creyendo que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Que Jesucristo es Dios. Así que cuando celebramos la cena del Señor, el pan significa el cuerpo encarnado de Dios en Jesucristo. Es Dios que dejó su gloria y vino y se hizo como uno de nosotros. Jesucristo no nació. Jesucristo entró a este mundo por medio ¿de quién? De María, ¿sí? Porque Él fue el creador de todas las cosas, ¿sí? Él no nació, Él ya existía. Él es eterno, ¿sí? Así que, pero Él entró a este mundo en la forma que todos entramos, como bebés, como niños, ¿sí? Así que el pan representa precisamente esa verdad, el cuerpo de Cristo, su encarnación. Y todo aquel que busque la salvación necesita creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Si alguna persona no cree que Jesucristo es Dios, no puede ser salvado. Amén. Porque por ahí hay muchos que confían en Jesús, pero el Jesús que predican y en el que creen no es el verdadero Jesús. Como mencioné esta mañana, algunos piensan que Jesús es hermano de Satanás, otros piensan que Jesús no es Dios. Así que ese Jesús, no importa cuántas veces lo mencionen y oren y hagan todo por ese Jesús, lo están haciendo para el Jesús equivocado, ¿sí? Para un Jesús falso. Y ese Jesús falso no tiene el poder para salvar. Tenemos también el fruto de la vid, que es el vino. El vino representa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, la sangre. Y la sangre representa muerte, ¿sí? Así que Dios dijo que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿sí? Así que lo que gana el pecado es muerte. Y todo aquel que peque, ciertamente ¿qué? Debe ¿qué? Morir. Así que el vino representa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz como el único medio de salvación que existe, ¿sí? El único medio por el cual Dios limpia todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Así que una persona que busque la salvación necesita creer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el único medio por el cual sus pecados pueden ser perdonados y han sido perdonados si pone su confianza en ese sacrificio. No hay ningún otro medio de salvación. Si hubiese otro medio de salvación, entonces, ¿para qué murió Cristo? Es más, ¿para qué vendría Cristo a la tierra? ¿Para qué vendría Dios a la tierra? ¿Sí? No habría necesidad, porque si nosotros de alguna manera pudiéramos ganarnos la salvación, pues no lo necesitamos.
Pero como leímos anteriormente, fue porque Dios quiso así, ¿sí? Porque Él lo quiso. Amén. Así que el vino representa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. También aquí el apóstol Pablo nos menciona de que debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando pusimos nuestra confianza en Jesús y en el sacrificio que Él hizo por nosotros, todos nuestros pecados fueron perdonados, pasados, presentes y aún los que no hemos cometido y que vamos a cometer, ¿sí? Son pecados futuros. Es más, cuando Cristo murió, todos nuestros pecados eran futuros. Todavía ni siquiera habíamos nacido. Todavía ni siquiera habían nacido nuestros tatarabuelos, ¿sí? Así que era todo en el futuro. Así que también nos dice que debemos examinarnos, ¿sí? Y la examinación es confesar nuestros pecados, ¿sí? Ya todos fueron perdonados. Alguien podría decir, bueno, ¿y para qué tenemos que confesarlos? Bueno, porque al confesarlo le estamos diciendo pecado al pecado, ¿sí? Estamos reconociendo que aunque somos hijos de Dios, pecamos y por lo tanto tenemos que buscar esa reconciliación con Dios, ¿sí? Así como cuando desobedecemos a nuestros padres y hay cierta separación ahí, cuando venimos y pedimos perdón, tenemos esa reconciliación con nuestros padres. De la misma manera, en el ámbito espiritual tenemos esa reconciliación con nuestro Padre Celestial. Amén. No dejamos de ser hijos porque desobedecemos a nuestros padres terrenales. Cuando obramos de mal manera, de la misma manera cuando pecamos, no dejamos de ser hijos de Dios, ¿sí? Simplemente perdemos el gozo de la salvación, perdemos esa comunión con Él. Amén. Así que cuando examinamos nuestros pecados, cuando confesamos nuestros pecados, nos dice la Escritura que Jesús es fiel para seguirnos, ¿qué? Perdonándonos y limpiándonos de todo pecado, ¿sí? Y mientras estemos aquí en la tierra, siempre vamos a pecar hasta que nuestro cuerpo sea redimido, ¿sí? Así que en su venida. Además nos habla aquí también tenemos que reconocer la resurrección, ¿sí? Porque la resurrección prueba que Jesús fue el sacrificio perfecto. Todo aquel que tiene pecado muere y la muerte lo retiene, ¿sí? Pero a Jesucristo la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque no había pecado en Él, ¿sí? Así que por eso la muerte no lo pudo retener y Él resucitó. Y con esto demostrando que era un sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento siempre se sacrificaba el animal perfecto. No el que tenía una pierna quebrada, no el que estaba enfermo, sino el más bonito y perfecto, ¿sí? Así que con la resurrección Jesucristo demostró que Él era la perfecta ofrenda para el sacrificio. Amén. Así que el que quiere alcanzar la salvación necesita creer que Jesucristo es Dios. Segundo, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el único medio de salvación y no existe ningún otro. Y además, creer en la resurrección de Jesucristo. Amén. Así que solamente el que cree esas cosas puede llegar a ser hijo de Dios. Amén. Así que cuando tomamos la cena del Señor, ahí tenemos todos esos elementos. Amén. Y pues el tiempo se va muy rápido. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por los elementos y así mismo pasar a tomar la cena del Señor. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por estos elementos. El pan que representa tu cuerpo, la encarnación,